encontramos hoy en nuestro tercer día de jornadas médicas de Hospital Ángeles de Chihuahua. Y bueno, para mí es un placer presentarles al doctor Aldo Suárez Mendoza. Muchas gracias a ti, Adriana. Para mí es un honor estar aquí en el Hospital Ángeles de Chihuahua, siendo parte del módulo de salud mental y presentando un tema que desafortunadamente no es un tema que tiene buenas noticias, sino que tiene que ver con las situaciones del maltrato infantil y las repercusiones que esto tiene en la salud mental. Se tiene un poco la idea de que el maltrato infantil es solo algo que pasa como un evento negativo en la persona, pero lo que yo intenté el día de hoy es demostrar cómo la historia de abuso infantil, la historia de maltrato, genera, no en todas las personas, pero genera algo muy complicado que llamamos trauma complejo, y que cuando se desarrolla el trauma complejo, muchas funciones psicológicas de la persona se ven afectadas. Es decir, no es un evento que sucedió, sino que lo que esto hace que suceda en el cerebro, en un cerebro que se está desarrollando, hace que cambie por completo la psicología de la persona y que esto sea como un inicio para que se desarrollen muchas de las patologías mentales. Es decir, entender la trascendencia del maltrato infantil tiene que ver con entender muchos mecanismos biológicos que hacen que las respuestas al estrés en las personas sean diferentes, que tengamos en estas personas alteraciones de la memoria y procesos disociativos como una forma de existir en la vida adulta, ¿sí? Y que esto va a generar muchas de las patologías que a veces hemos entendido a lo largo del tiempo, pero que no sabíamos que estaban relacionadas con cambios que sucedieron a través de un abuso o de un maltrato infantil. Y lo que yo trato de exponer en esta ponencia es cómo la historia empieza por las alteraciones genéticas que el estrés genera. Una vez que suceden estas alteraciones genéticas, la respuesta al estrés hace que se modifiquen estructuras cerebrales, hace que se modifiquen ciertos sistemas inmunes y que haya mecanismos inflamatorios que dañan el cerebro, y a partir de estas alteraciones, la patología mental. Algo que es importante mencionar es que mencionaba yo que no todas las personas, sí, no todas las personas que tienen maltrato infantil desarrollan trauma complejo, y que hay mecanismos, sí, de resiliencia que también tienen que ver con los genes, pero que también tienen que ver con ciertas cuestiones ambientales o sociales. Un entorno familiar amable puede ser rescatador ante situaciones de abuso. Un entorno social que no sea tan agresivo puede ser también un factor protector para que la persona no desarrolle la patología mental, pero desafortunadamente hay muchos casos en donde, a pesar de que estos factores existan, ¿sí?, se va a desarrollar estas alteraciones que van, insisto en el punto, muy desde las alteraciones en el mecanismo de los genes y toda la cadena que esto implica. Muchísimas gracias, le agradecemos de todo corazón. Hospital Ángeles tiene las puertas abiertas para usted y fue un placer conocerlo y tenerlo con nosotros en nuestras jornadas médicas. Muchísimas gracias, Adriana. Y el día de hoy me complace presentarles a la doctora Telma Sánchez Villanueva. Bienvenida, doctora. El Hospital Ángeles se siente muy complacido de poderlos recibir. No, hombre, Adriana, al revés. Yo estoy muy halagada de estar aquí y agradezco mucho todos estos foros que se abran para poder platicar acerca de cosas tan importantes como tiene que ver la salud mental femenina y la discriminación. Sí, fíjate, Adriana, que hay mucha investigación a lo largo de los años que muestra que hay una relación directa entre la falta de equidad, y en este caso la falta de equidad de género, aunque puede ser de otro tipo de naturalezas, pero la falta de equidad de género está relacionada mucho con la enfermedad mental.
y a veces estamos ciegos a cierto tipo de acciones y conductas que son discriminativas hacia las mujeres. Yo creo que tenemos muy claros ciertos fenómenos, ¿no?, que son como obvios, que son burdos acerca de la forma en cómo se trata o se maltrata a las mujeres. Cuando hablamos de violaciones, de feminicidios, ¿no?, de daños de esa naturaleza, todos estamos conscientes. Falta muchísimo por hacer en ese sentido para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, y desde esa línea, bueno, pues a mí me parece que es importante mencionarlo y traerlo a la mesa. Pero hay otro tipo de discriminación, que es una discriminación más sutil, menos observada, y que permea prácticamente todos los ámbitos, ¿sí? Los ámbitos laborales, académicos, el área de la salud, y que tiene que ver con que frecuentemente a las mujeres no se les trata igual que a los hombres. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el área de la salud, hay datos que indican que a las mujeres se les trata médicamente diferente a los hombres. Y eso hace, por ejemplo, que tengan diagnósticos diferentes, a veces erróneos, que se les hagan más estudios que no son necesarios, y algunos estudios que son necesarios no se los toman porque a veces la interpretación que se da a las enfermedades de las mujeres es que tiene que ver con que son nerviosas o con que son exageradas, y esa es una manera de asignarle a la mujer ciertas características simplemente por ser mujer, ¿no? Y este es un caso así como muy, muy importante, Claro. porque el hacer estas cosas, por ejemplo, entre otras consecuencias, tiene que las mujeres no reciban una atención médica adecuada, ¿no? Pero estamos agarrando nomás un área. Hay muchísimas áreas donde esto se ve permanentemente como una forma de falta de equidad o de falta de igualdad. Entonces, creo que desde el punto de vista médico tenemos que tener esto presente, y a nivel de comunidad tenemos que visibilizar este problema para intentar evitarlo, combatirlo y participar tanto desde el lado de las mujeres como desde el lado de los hombres para que haya una transformación en el futuro. Les agradezco mucho a toda tu audiencia. Gracias. Y es para mí un placer presentarles a la doctora Yolanda Pica Ruiz, quien el día de hoy nos engalana con su presencia. Bueno, yo tengo ya varios años dedicándome a hablar acerca de artistas, tanto plásticos como músicos y personalidades que han sufrido de enfermedades mentales. Y la razón por la que decidí hacer eso es porque uno de los grandes obstáculos que existe para recibir atención psiquiátrica es el tema del estigma que existe alrededor de la salud mental. Claro. Muchas personas que están pasando por una situación difícil no reciben tratamiento porque la sociedad los considera débiles y ellos no quieren entonces enfrentar esa situación. Y se considera que solamente el 30% de las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental se acercan con un especialista, y de toda la población mundial, solo el 7% cree que un tratamiento psiquiátrico puede ser de utilidad. Entonces, lo que yo decidí hacer fue buscar personas que tenían algún antecedente de enfermedades mentales, pero que además habían sido sobresalientes en algún área de su vida, sea la ciencia, el arte, la cultura, o incluso personalidades públicas, músicos, por ejemplo el Club 27, que está compuesto por una serie de músicos muy importantes que además murieron a los 27 años y cometieron suicidio, y de esa manera la población general puede entender que cualquier persona, incluso a quienes ellos admiran, sufre de una enfermedad mental, y en algunos casos, algunos sí se han tratado, otros no se han tratado, y cómo al tratarse puede mejorar mucho. Entonces es como una manera de transmitir este mensaje que ha sido afortunado, porque una de las principales razones por las que el estigma no permite el tratamiento es la falta de información. Entonces, esto ha sido una forma de llegar a la población. Yo escribí durante 7 años una columna semanal en el periódico La Razón, en la sección de Arte y Cultura, y ahí pues ha llegado a todo nuestro país esta información. Además tengo un blog y tengo un libro. Y la verdad es que a partir de la pandemia
sí hay una gran necesidad de las personas de entender los procesos mentales y creo que es una ventana de oportunidad porque se está como rompiendo este estigma, porque tantas personas hemos sufrido de temas de salud mental después del encierro y del miedo a la muerte y de nuestras pérdidas familiares, que entonces creo que es un muy buen momento para hacerlo. Por supuesto, y suma a, como usted bien lo comenta, después de un proceso, de un tema tan caótico que venimos. Y indudablemente sus conocimientos y su experiencia a la comunidad chihuahuense en general, pues nos es de gran utilidad. Y Hospital Ángeles de Chihuahua tiene las puertas abiertas, doctora, cuando guste, es de su casa y estamos complacidos. Muchas gracias. Gracias a todos y pues muy buen día. Gracias. Gracias.